Ahí estamos, este es un programa en vivo y ahí estamos de esto, poniendo buen mozo a Orlando. Ya, ahora sí, Orlando, ¿cómo estás tú? Buenos días, estimado público. Buenos días, Rosa, que se dan cita aquí en su espacio. Rosa, qué gusto estar nuevamente contigo hoy, martes. Sí, estamos en el proceso de transición. Sí, señor. Mira, ese tema de eso, ese cambio de cuerpo y de rostro a niños es un tema que ha alertado mucho al mundo y sobre todo a las personas que se encargan de salvaguardar este tipo de procesos, sobre todo en los niños. Y no solamente en los niños, Rosa, también se habla de algunas aplicaciones de mensajerías de influencers como TikTok y otras que han cambiado los cuerpos mediante inteligencia artificial, e incluso han vendido fotos y hasta videos de personas a páginas pornográficas. Es Dios decir, hay mío. gente que aparecen sin haber desnudar, sin haber quitarse la ropa, desnudos, mediante un sistema de inteligencia No, y artificial. el impacto que tiene esto psicológicamente, o Sí. sea, la reputación de una persona dañada y más cuando son adolescentes. Entonces, eso es un tema un Sí, poco eso lo vamos a preocupante. tratar, vamos a Sí. ver cómo hablamos sobre ese tema. Tú sabes que, Orlando, algo, o sea, lo que íbamos a tratar en la mañana, o que vamos a tratar en la mañana de hoy, y es precisamente, tú sabes que uno llega, bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, uno llega a los lugares y el problema que nos da muchas veces conectarnos, y uno desconoce, dice, los problemas de interferencias en tu Wi-Fi, cómo identificarlos y lograr una solución. Muchas veces nosotros tenemos servicio, porque a mí me ha pasado, tenemos servicio, pero no nos podemos conectar. ¿Qué es lo que pasa, Mira, Orlando? Rosa, lo primero que debemos saber que la frecuencia de Wi-Fi normalmente trabaja en 2.4 GHz y 5 GHz. La más utilizada es la frecuencia de 2.4 GHz. Para que tengan una idea, ¿qué es una interferencia? Una interferencia es cuando un equipo, más de uno o dos equipos, transmiten la misma frecuencia. Al final es como que tú y yo estemos hablando y vamos aumentando los niveles de voz. Va a llegar un momento que el que nos está escuchando no va a entender qué estamos diciendo uno y qué dice el otro, porque se va a confundir. Así son las señales. Las señales cuando transmiten la misma frecuencia terminan haciendo interferencia. ¿Y cómo se traduce esto? Se traduce a nivel de internet en baja descarga, en lo que se llama silent call, en poca recepción de la señal e incluso en imposibilidades de conectarse. Eso es el asunto del internet. Pero eso tiene que ver con la compañía. No, dame decirte. ¿Qué pasa con esto? Puede ser que sí, pero no. ¿Qué pasa con esto? Normalmente los dispositivos trabajan en una misma frecuencia. Como te decía al principio, está la frecuencia 2.4 GHz, que es la frecuencia que utilizan la mayoría de los dispositivos de Wi-Fi. ¿Cuál es el dispositivo? Por ejemplo, en el asunto domótica. Domótica son todos los equipos. Cuando usted hace una casa inteligente, que usted interconecta, esos equipos trabajan a una frecuencia 2.4 GHz, que es donde se conectan al router. Y también están las televisiones inteligentes, el Smart TV. Ese Smart TV también transmiten en esa frecuencia para conectarse al router. Es decir, hay un sinnúmero de equipos hablando simultáneamente al mismo tiempo en esa misma frecuencia. La casa, los electrodomésticos, la nevera, que trabajan con Inteligente, esta que hay inteligente, ahora, sí. que se llama IoT o el Internet de las Cosas. Es decir, todos esos dispositivos electrónicos de la casa se van interconectando al router, pero van hablando la misma frecuencia. Vamos a decirle qué produce la interferencia y luego vamos a hablar de cómo poder evitar esa interferencia. También, cuando usted transmite, tiene dispositivos conectados vía Bluetooth, también genera una interferencia. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Mira, lo primero es que, como hablábamos, si tú estás hablando y otra gente está hablando al mismo tiempo y están muy juntos, no se va a entender lo que dice. Lo primero es que esos dispositivos tenemos que tratar de alejarlo un poco del router. Mientras más alejado del router está mucho mejor porque los niveles de interferencia, pero dependiendo de la ubicación y del tipo de vivienda o de apartamento o de oficina donde esté, eso va a tener un tema. ¿Qué podemos cambiar también? Cambiarle el canal. Por ejemplo, Rosa, tenemos la frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz, pero en cada una de esas frecuencias existen canales, existe como un tubo imaginario donde se van a interconectar cada uno. Normalmente en la configuración del router, usted puede entrar y entrar a la configuración del canal y se va a dar cuenta cuál canal está más saturado y cuál no. O sea, No, podemos verlo, sí, ¿cómo cuando hacemos tú entras a la esto? configuración del router. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esto? Normalmente no hay un canal mejor ni un canal peor. Usted lo que va a ver en cuál canal se está transmitiendo más informaciones. Cuando hablamos de canal, es como un canal de televisión, sí, así mismo. Tenemos una frecuencia
por ejemplo, VHF, UHF, y en cada una de esas frecuencias existe un canal, por ejemplo, N16, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos cuál tiene mayor transmisión y lo entramos a la configuración del router. Por ejemplo, ¿cuál es la gran preocupación de los fabricantes? Que actualmente los dispositivos, los routers, que están, por ejemplo, en una torre, en un edificio, están muy cerca, están transmitiendo todo al mismo tiempo. Es decir, en la misma casa tenemos decenas de dispositivos transmitiendo a la misma frecuencia. Imagínate en cada piso de ese edificio. O sea, al final, cuando todo el mundo comienza a hablar, como si solamente fuera una bulla, que no se escucha nada. Entonces, lo primero es verificar si podemos cambiar el canal. Y si cambiando el canal podemos tener una solución. Lo otro es, también, existen actualizaciones que los diferentes fabricantes envían para poder cuidar esa parte. Hay algo que se llama bridge. Un bridge es como un puente, como se dice en inglés. Es lo que hace incluso la cerradura, los sistemas inteligentes de seguridad, utilizan un bridge por seguridad. Por ejemplo, cuando usted tiene una puerta y usted la puede manejar desde su teléfono, inteligentemente el bridge, la puerta no se conecta directamente al router, sino al bridge. Bridge como un puente, como si fuera un conector, como si fuera un cable, vamos a imaginar, pero un cable dinámico. Es como un traductor entonces. Exactamente, es como un equipo, como otro router, más o menos, que sí se conecta con el router. Pero ese bridge se conecta con el router y con la puerta, pero desde afuera usted no puede conectarse al bridge. No sé si tú me entiendes, sí. Tú te puedes conectar a tu puerta. Exacto, que tú ves el wifi de una Exactamente, casa, pero tú no puedes, pero a ese tú te puedes conectar al bridge, conectar. pero no te puedes conectar a la puerta. Es decir, aunque tú enciendas tu wifi afuera, lo que tú vas a ver va a ser el bridge de la casa, no va a ser la puerta. ¿Por qué? Porque si tú logras hackear una puerta de una casa, te va a poder entrar a esa casa. Y como medida de seguridad, los fabricantes de lock, de puerta, de seguro de puerta y esa cosa, lo que hacen es que crean un bridge para que tú interactúes con el bridge, pero nunca con la cerradura. ¿Por qué? Porque al bridge tú no le puedes mandar comando de abrir la puerta, pero de la aplicación sí. Es como un sistema de seguridad. Tú te registras, solamente puedes hablar con el bridge le va a mandar la puerta y la puerta te va a entender, pero desde cero tú no vas a poder hacer eso. También hay un tema muy interesante. Como decía al principio, existe la frecuencia 2.4 Hz, 2.4 GHz, 5 GHz, el Wi-Fi 6 y 7, que ya está muy avanzado, pero ahora mismo la que está menos saturada es 5 GHz, porque la mayoría de routers viejos trabajan en la frecuencia de 2.4 GHz. Entonces también hay una solución, que es una solución un poco hacia atrás, pero sí puede resolver. Normalmente hay dispositivos en la casa que trabajan con puertos Ethernet. Los puertos Ethernet son los puertos que se conectan con ese cable, que tú lo llevas hasta el punto de conexión, hasta la toma de internet. Por ejemplo, para evitar que existan tantos dispositivos, por ejemplo la televisión inteligente, usted puede conectar un cable Ethernet y conectarlo directamente al router o a una toma de internet en la casa. Entonces ya eso va eliminando dispositivos. Automáticamente tú vas haciendo eso va eliminando un dispositivo. Y lo siguiente, Rosa, es que, por ejemplo, cuando pasa ese tipo de interferencia, lo bueno es identificar cuáles son los equipos que están interactuando que no necesitan conexión siempre al internet. Por ejemplo, existen, vamos a suponer, una tostadora inteligente que tú la quieres encender, o sea, pero ¿cada qué tiempo tú la usas? O sea que sería recomendable desconectarla. Sí, si tú no la usas con mucha frecuencia, sí, porque tú estás generando una onda que al final te está haciendo una situación, y si tú, por ejemplo, no necesitas encenderla desde afuera, que tú puedes tener la facilidad de poder conectarla en tu casa, tú no vas a hacer un café sin estar dentro de la casa. No sé si tú me entiendes. Sí, incluso tienes que ir físicamente hacia la greca inteligente para tú poder echar el agua y el café. A diferencia de la televisión o la nevera, que tú vas a necesitar ver cosas. Pero mientras menos equipo hay conectado, entonces usted va a tener menos interferencia en la casa. Es como que si nosotros ponemos un osciloscopio aquí ahora mismo, un capturador de onda, nosotros vamos a ver cientos de ondas que están transmitiendo en el mismo lugar. ¿Qué pasa con esto? Si la onda estuviera en frecuencia diferente, no hay ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, en la señal de telecomunicaciones, hay un parámetro que se llama MIO, en el asunto de GSM, de GSM. ¿Y qué es lo que hace MIO? El MIO lo que hace es que identifica cuando una antena está transmitiendo cerca de otra con la misma frecuencia y entonces cambia ese Mira, tipo de Orlando, tú sabes que el tiempo, yo hemos tenido una cantidad de invitados que eso no tiene madre, dicho en buen dominicano. Para cerrar, ¿qué tú nos recomiendas? O sea, ya nos dijiste desconectar todos los dispositivos lo primero que no es lo estemos usando, verificar los canales que no estén saturados. Los canales que, tratar de poner el equipo en 5 GHz, tratar de que los equipos estén un poco alejados del router, de conectar los equipos que no sean necesarios, usted conectarlo a distancia. Y por último,
los equipos que usted pueda conectarlo con cable Ethernet en la casa, usted hacerlo. Y de esta manera usted va a reducir para que considerablemente. no usen No use el Wi-Fi. el Wi-Fi. Y con eso va a reducir considerablemente la interferencia que todos de menor escala o de mayor escala tenemos en nuestra casa u oficina. Mira, muchísimas gracias. Señores, 10 minutos que se fueron rapidísimos. Orlando, mi amor, el tiempo nos rinde. Orlando, muchísimas gracias. Señores, síganlo en Instagram, que Orlando siempre sube todo lo que comentamos aquí y otros temas para que nos mantengan nosotros actualizados. Como tú siempre dices, la tecnología es buena siempre y cuando la sepamos usar y la usemos sabiamente. Así mismo. Miren, señores, el programa